El mundo entre dos guerras. Los integrantes del grupo son Belén Méndez, Brigitte Ubay, Leider Macías, Luis Narea. ¿Qué es guerra mundial? Es un término utilizado para referirse a un conflicto bélico a una gran escala que involucra varias naciones de distintos continentes. En la historia de la humanidad se conoce dos guerras mundiales. A continuación, mi compañera Belén Méndez. Primera Guerra Mundial. Causas de la Primera Guerra Mundial. Rivalidad entre los estados europeos por sus ambiciones imperialistas. Carrera armamentista entre las grandes potencias. Rivalidad entre ingleses y alemanes por el dominio del mar. Grandes problemas internos en el Imperio Austrohúngaro por la gran cantidad de grupos étnicos. Pérdida del carácter defensivo de las alianzas europeas. Políticos rusos en los Balcanes. Movilización de tropas y ultimátum irreflexivo. Nacionalismo francés, deseosos de revancha por la derrota en la guerra franco-prusiana, nacionalismo alemán. Rivalidad económica entre los países de capitalismo más avanzados, que competían para conquistar nuevos mercados mundiales. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918. Involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados. Por un lado, los aliados de la Triple y por otro, las potencias centrales de la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones europeos, lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentista, que hizo estrago contra una infantería que fue usada de una forma masiva. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, fue el detonante inmediato de la guerra, pero las causas subyacentes jugaron un papel decisivo, esencialmente el imperialismo de las políticas exteriores de grandes potencias europeas como el Imperio alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Francia e Italia. El asesinato de Francisco Fernando por el nacionalista serbo-vicinio dio como resultado un ultimátum de los Habsburgos al Reino de Serbia. Las potencias europeas invocaron diversas alianzas, formadas años y décadas atrás, por la que solo una semana después del magnicidio, las grandes potencias estaban en guerra. A través de sus colonias, el conflicto pronto se extendió por el mundo. La paz armada. A finales del siglo XIX, el Reino Unido dominaba el mundo tecnológico, financiero, económico y sobre todo político. Alemania y Estados Unidos le disputaban el predominio industrial y comercial. Durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX se produjo el reparto de África, a excepción de Liberia y Etiopía. El fin de la guerra. Tanto Austria-Hungría como Rusia se produjeron graves situaciones sociales. En Alemania los grupos sociales presionaban para la finalización de las luchas. El presidente Wilson de los Estados Unidos, que había entrado en la guerra en 1917, produjo un plan de paz, que fue aceptado por todos los beligerantes en 1918. El 28 de junio de 1919, la paz definitiva fue firmada en Versalles. Las consecuencias más importantes, Austro-Húngaro, Alemania y Rusia. La paz de Versalles, el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, Francia, firmó la paz definitiva. Esta tarea fue confiada a una comisión formada por Wilson, presidente de los Estados Unidos de América, y George Orlando y Clemenceau, primer ministro de Inglaterra, Italia y Francia, respectivamente, quienes actuaban como representantes de sus estados. Transformación política de Europa después de la guerra. La guerra transformó políticamente a Europa, se crearon muchas naciones, algunos estados recuperaron territorios, otros cambiaron la forma de gobierno. Checoslovaquia y Yugoslavia, desprendidas de Hungría y
Austria, respectivamente, surgieron como naciones independientes. Gracias, y a continuación mi compañera Brigitte Ubay. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, donde los aliados lucharon contra las potencias del eje, pero la lista podría contener también cruzadas, guerra de la Sucesión Española, guerra de los 7 años librada en 4 continentes, guerras napoleónicas, guerras frías y guerra contra el terrorismo. La causa de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno nacional socialista alemán, impulsado por las presiones de quienes lo sostenían económicamente, emprendió una política de reivindicaciones territoriales, aludiendo a la necesidad de espacio vital para la expansión de su industria. El 21 de marzo de 1939, absurdas exigencias territoriales de Hitler a Polonia. Este país los rechaza. Inglaterra y Francia se comprometen a ayudar a Polonia ante cualquier agresión. El 22 de mayo de 1939, pacto de alianza entre Alemania e Italia. El 27 de agosto de 1939, pacto de no agresión germano-soviético. Hitler, que estaba preparado para iniciar la guerra, se cubría las espaldas para evitar que los rusos intervengan en las primeras etapas de la guerra. La Segunda Guerra Mundial, antecedentes. Mientras dos potencias discutían la aplicación del Tratado de Versalles de 1919, había estallado en Rusia 2 años antes de la revolución que puso fin al régimen zarista, que gobernaba aquella nación e implantó el comunismo, régimen que el Estado es el único dueño de todos los bienes, desapareciendo por lo tanto la propiedad privada. En Italia se sucedieron olas de agitaciones, huelgas y atentados que terminaron en anarquía. El pueblo se quejaba del resultado de la guerra. Surgió entonces la figura de Benito Mussolini, que formó parte del partido fascista, al frente del cual marchó sobre Roma en 1922. Características de esta guerra. La Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter completamente distinto de lo anterior. El perfeccionismo de esta técnica motorizada, aviones, tanques, automóviles, etc., proporcionado a los combatientes elementos de gran poder destructivo. A pesar de las voces angustiadas de que constantemente piden la eliminación de estas armas, las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, siguen ensayándolas. Como consecuencia de esta guerra, Alemania fue dividida en 4 zonas, que ocuparon respectivamente Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Todas las naciones del oriente de Europa quedaron bajo el dominio de la Unión Soviética. Finlandia, que no participó en esta guerra a favor de ninguna de las dos bandas en lucha, soportó el ataque de Rusia, y Alemania después debiendo finalmente ceder parte de su territorio a Rusia. Las Naciones Unidas. Las grandes figuras que representaron a las Naciones Unidas durante la contienda fueron Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Winston Churchill, que es primer ministro de Gran Bretaña, y José Stalin, primer ministro soviético, los 3 grandes como se los llamó. Realizaron la conducción de la guerra, unidos con el firme propósito de defender los principios democráticos y los derechos humanos. Las Naciones Unidas no buscan engrandecimiento alguno en el orden territorial ni de otra especie. No desean ver cambios territoriales que no estén de acuerdo con los deseos libremente expresados de los pueblos respectivos. Representarán el derecho de todos los pueblos para elegir su forma de gobierno y desean ver restituidos los derechos soberanos y de gobierno propio a las naciones privadas de aquellos por la fuerza, tratando respetando las obligaciones exigentes que todos los estados, grandes o pequeños, vencedores o rendidos, tengan acceso en igualdad de condiciones al comercio de las materias primas del mundo, que sea necesario para su prosperidad económica. Gracias. A continuación, mi compañero Leider Macías. ¿Dónde comenzó la Primera Guerra Mundial? El frente occidental se abrió en 1914, luego de que el ejército del Imperio Alemán invadió Bélgica y Luxemburgo, por lo que consiguió el control militar de importantes zonas industriales de Francia. El avance del imperio sufrió un giro dramático luego de la primera batalla del Marne, donde venció la alianza entre Francia y Reino Unido. Ambos bandos, aliados y potencias centrales, se instalaron en una línea sinuosa de trincheras fortificadas que se extendían desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza con Francia.
En esa línea se mantuvo estática durante la mayor parte de la guerra. Frente Oriental. El Frente Oriental cubre un territorio muy extenso, desde el Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. En el oeste, Prusia y Galilea, y Letonia y Minsk hacia el este. La lucha en este frente de composición desde la última operación militar de importante tuvo lugar en el otoño de 1917. Las dos revoluciones rusas de 1917 la obligan a salir de la guerra. El gobierno bolchevique asume el poder en noviembre de 1917 y promete poner fin a la guerra. Hecho que se produjo cuando el gobierno firma el Tratado de Brest-Litovsk, que puso fin a la guerra en 1918. El frente italiano abarca solo una pequeña parte del norte de Italia y la frontera occidental de Australia-Hungría. La lucha en este frente comenzó el 23 de mayo de 1915 y duró hasta el 3 de noviembre de 1918. En los combates participaron principales países como Italia, Australia, Hungría, pero también incluyen pequeños continentes de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Frente de los Balcanes. Cubrió totalmente Serbia, Montenegro, Albania y Rumania. También abarcó al norte de Grecia, la parte occidental de Bulgaria y las partes del sur y el este de Australia, Hungría. Muy pocos enfrentamientos tuvieron lugar en este escenario durante largos periodos de tiempo. Conflicto naval. Fueron en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Mar Mediterráneo, entre flota de alta mar alemana y la gran flota británica. Esta fue una de las batallas de las más grandes en la historia del mundo, aunque en algunos aspectos la batalla quedó inconclusa. La única batalla naval significativa se produjo el 15 de mayo de 1917, cuando 3 cruceros de Austria, al mando del capitán Mildos, realizó un ataque de algunos transportes italianos y británicos. Países que participaron de la Segunda Guerra Mundial. Los países participantes de la Segunda Guerra Mundial los podemos dividir entre dos bandos, los aliados y el eje. Países del eje. Principales potencias del eje, Alemania, Italia, Japón. Otros países del eje que participaron fueron Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Australia, que era la parte de Alemania, Tailandia. Países aliados. Principales potencias aliadas, que fueron Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética. Otros países que participaron entre los aliados fueron China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Noruega y Brasil. A continuación, mi compañero Luis Narea. Sobre los personajes de la Primera Guerra Mundial. Algunos personajes destacados de la Primera Guerra Mundial fueron Edmund Henry Hyman Allenby, primer conde que nació en 1861 y murió en 1966. Sirvió en el frente occidental de 1914 a 1917, destacando como un brillante oficial de caballería. En 1917 pasó a desempeñarse como el comandante del ejército británico en el Medio Oriente en octubre y hasta diciembre. Avanzó la línea de Gaza en Beersheba hasta Jerusalén. Conquistó Palestina y ocupó Damasco. El siguiente personaje más destacado de la Primera Guerra Mundial fue el mariscal Foch, mariscal francés que demostró ser un hábil estratega en las batallas del frente occidental y en 1918 pasó a desempeñarse como comandante en jefe de los ejércitos aliados en el frente occidental. Bajo su dirección, la gran ofensiva final de los alemanes fue controlada y derrotada en el Marne. En 1918, a lo que siguieron las ofensivas aliadas que condujeron a la victoria. El siguiente que voy a hablarles es sobre Hyde Douglas, mariscal de campo, comandante en jefe de las fuerzas británicas en el frente occidental, desde 1915. Para algunos parecía ser insensible a las bajas, para otros era un dedicado soldado profesional que se empeñaba tenazmente en la tarea de vencer a Alemania en una guerra de aniquilamiento. El siguiente personaje destacado de la Primera Guerra Mundial fue Thomas Woodrow Wilson. Nació en 1856, murió en 1924. Presidente de Estados Unidos de América, mantuvo la neutralidad estadounidense hasta que Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones en 1917 y comenzó a hundir mercantes norteamericanos.
A comienzos de 1918 preparó un plan de paz de 14 puntos que alentó a Alemania a solicitar el armisticio. Fue responsable en gran medida del establecimiento de la Liga de las Naciones. Clemenceau Georges, primer ministro de Francia de 1906 a 1909 y de 1917 hasta 1920. Fue un gran orador y político agresivo apodado el Tigre. Presidió la Conferencia de Paz en 1919. El siguiente personaje más destacado es George David Lloyd, primer conde de Beaufort en 1863 hasta 1945, primer ministro británico en 1916 hasta 1922, obtuvo el renombre como dinámico político liberal y después de desempeñarse como ministro de municiones y secretario de Estado para la guerra, reemplazó a Asquith como primer ministro, conocido como el hombre que ganó la guerra. Desempeñó un papel importante en el acuerdo de paz, pero perdió el apoyo de sus conciudadanos y no volvió a ocupar ningún cargo después de 1922. Ahora les voy a hablar sobre los personajes más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El más importante, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, fue Adolf Hitler, político alemán nacido en Braunau, en Austria, el 20 de abril de 1889. Fue un dictador capaz de convencer y movilizar a todo el pueblo alemán en favor del antisemitismo y de la creencia en la raza aria como la suprema y dominante en todo el mundo. Se suicidó el 30 de abril de 1945 en Berlín junto con su mujer Eva Braun. El siguiente personaje más importante de la Segunda Guerra Mundial fue Benito Mussolini. Nació el 29 de julio de 1883 en Dovia di Predappio, en Italia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial decidió mantenerse al margen, pero cambió cuando los alemanes invadieron Francia en junio de 1940. El tercer personaje que les voy a hablar es sobre Joseph Stalin, político soviético nacido en Georgia, creador de una de las mayores características de la antigua Unión de la República Socialista Soviética, conocida como URSS. Debido a su fuerte régimen y de sus atrocidades perpetuadas en la URSS, Stalin pasó de ser un héroe del socialismo a ser considerado uno de los mayores dictadores del siglo XX. El siguiente personaje es Winston Churchill. Nació el 30 de noviembre de 1874 en Londres. Fue un estadista, historiador, escritor y militar, orador y primer ministro británico. El siguiente es Heinrich Himmler. Nació el 7 de octubre de 1900 en la ciudad próxima a Múnich, militar alemán de gran trascendencia, debido a su grado de poder de la SS y de la Gestapo, fiel de la doctrina hitleriana, y uno de los mayores protectores. El siguiente es Charles de Gaulle, político, escritor y militar francés que nació el 22 de noviembre de 1890, dirigió el ejército que luchó junto con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, murió de un aneurisma el 9 de noviembre de 1970. Y esto ha sido la exposición sobre el mundo entre dos guerras. Muchas gracias.